Tardes a todos. Espero que se encuentren bien y nos estén viendo desde sus hogares con buena salud. Mi nombre es Pedro Leiva, soy el director del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile. Les quiero recordar que debido a las contingencias que estamos viviendo en nuestro país, este evento se está transmitiendo desde la plataforma Cisco Webex. También avisarles que para todos quienes hayan asistido a esta jornada, se les enviará más tarde el video con la grabación de este conversatorio. Por último, si tienen alguna pregunta, escríbanla por el chat para que al final de la presentación puedan ser respondidas por nuestras panelistas. Ahora los quiero invitar a seguirnos en las redes sociales de Unegocios y del Observatorio de Género y Equidad a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, e interactuar con nosotros en el hashtag Violencia de Género. Además, les comento para quienes están interesados en tomar un curso orientado en esta temática, que pueden contactar a Daniela Mandujano, ejecutiva de Unegocios, a su correo de mandujano@unegocios.cl. Por otra parte, quienes estén interesados en capacitar a su empresa en esta área, pueden escribir a corporativos@unegocio.cl y los contactaremos a la brevedad para ofrecerles algún programa. Dicho esto, les doy la más cordial bienvenida a esta jornada organizada por el Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy quiero volverlos a invitar a que sean parte de este ciclo de 3 charlas hacia una comunidad de empresas en contra de la violencia de género. La semana pasada, en nuestro primer conversatorio, que denominamos ¿Cómo las empresas pueden prevenir la violencia de género en este periodo de aislamiento?, hablamos con Carla y Tatiana acerca de la gravedad de la violencia de género y las condiciones de aislamiento social. También hablamos de los compromisos que hemos adquirido como país y que tenemos como sociedad para erradicarla. Terminamos revisando la guía práctica de apoyo para las empresas que desarrolló el Observatorio de Equidad y Género, que propone acciones que podemos implementar las organizaciones para afrontar este flagelo. Recordando algo de lo que vimos la sesión pasada. En Chile, el fin de semana, antes de decretar cuarentena, se recibieron 532 llamados telefónicos con violencia de género, mientras que el mismo periodo, una semana después, ese número llegó a 907, es decir, un 70% más de llamados. Específicamente en la comuna de Providencia, los llamados respecto de violencia intrafamiliar aumentaron un 500% durante la cuarentena obligatoria. En la provincia del Biobío, por otro lado, este aumento ha sido un 68,7%. Carabineros indica que este periodo se han incrementado los llamados al teléfono 149, no solo de las propias víctimas, sino que además de testigos y vecinos que dan cuenta de situaciones de maltrato. Frente a estas cifras y al contexto de crisis que estamos viviendo, es esencial comprender que las personas que sufren violencia de género pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y servicios esenciales debido a las restricciones de movilización. De cara a este contexto y a las elevadas cifras de nivel nacional, es que se hace urgente tomar medidas concretas e inmediatas que permitan proteger a las mujeres y niñas frente a la violencia que puedan experimentar en este periodo de cuarentena. Hoy es nuestro segundo conversatorio, que lo hemos denominado ¿Qué hago cuando soy testigo o víctima de violencia de género? Nuestras panelistas, docentes del Departamento de Administración de Empresas de nuestra facultad, quienes esta vez nos van a explicar acerca del fenómeno de la violencia de género y la forma como vamos a abordarla cuando somos testigos y o víctimas. Para quienes están sumando al ciclo, Carla Rojas es psicóloga, docente de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios, directora académica del Diplomado en Gestión de Organizaciones con Enfoque de Género y coordinadora de Género e Inclusión de este observatorio. Hola Carla, ¿cómo estás? Hola Pedro, muy bien, gracias. Muy contenta de compartir nuevamente con ustedes. Bueno. Hola, Tatiana Hernández es socióloga, magíster en Ciencias Políticas, fue asesora en género de la Subsecretaría del Ministerio de la Mujer del gobierno anterior y es miembro del directorio de la Fundación Observatorio de Género y Equidad. Hola Tatiana, ¿cómo estás? Hola Pedro, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto tenerlas aquí a las dos de nuevo para compartir y para que nos transmitan toda su experiencia.
Oye, Carla, para partir, me gustaría que nos aclararas un poco el concepto de violencia hacia las mujeres, que muchas veces se entiende en forma tergiversada. A ver. Bueno, vamos a partir definiendo la definición de la violencia contra la mujer con el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, que señala que sería todo acto de la violencia contra la mujer, ya que tenga como fin o que pueda causar un daño o sufrimiento sexual o psicológico a la persona que lo recibe. Ya tales actos pueden ser como una coacción también o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como también en la vida privada. Y dentro de los tipos de violencia que existen, podemos definir que está la física, que es la que más a veces las personas recuerdan, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica y también existe la violencia institucional hacia las mujeres. A ver, y esto de la violencia institucional, ¿a qué se refiere? Bueno, es cualquier acto u omisión que la autoridad genere para poner en riesgo a las mujeres o la integridad física y psicológica y las anteriormente mencionadas, desde el rol de la autoridad, desde el Estado o desde la institucionalidad. Por ejemplo, el caso que siempre ponemos en las organizaciones es cómo se está legislando actualmente en casos de acoso sexual, donde si las organizaciones o la institucionalidad no tiene las políticas o los procedimientos adecuados y por esto se están vulnerando los derechos de las mujeres dentro del espacio laboral, también puede ser por acción u omisión que se esté generando violencia institucional hacia las mujeres. Ah, entonces la violencia de género no tiene que ver solamente con la violencia explícita que reciben las mujeres, también tiene que ver con la omisión que se hace respecto de la situación de las mujeres. Entonces las empresas también estarían cometiendo violencia institucional si no hacen algo al respecto, ¿no? Exactamente. Las empresas y el Estado, ante la omisión de acciones de prevención de violencia de género, hoy en día con los tratados que Chile ha firmado y pertenece y la normativa nacional e internacional en términos de derechos humanos, sí estarían en falta si no ponen los recursos ni las debidas medidas de protección hacia las mujeres. Oye, Tatiana, y ahora específicamente en la relación de pareja, en la relación íntima ahí entre dos personas, ¿cómo es el tema de la violencia de género ahí? Tal como explicaba la Carlita, la definición de violencia que nos da el Marco Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, nos pone en la reflexión que hay distintos contextos y distintas manifestaciones de la violencia. Y entre los contextos uno puede mirar el público y privado, y en el mundo de lo privado, en las relaciones de pareja, nos encontramos con la violencia hacia las mujeres que ejercen los hombres hacia las mujeres, valga la redundancia. Y ahí a mí me gusta mucho usar la definición que utiliza Miguel Lorente, donde él dice que la violencia es una estrategia de sometimiento continua que ejercen los hombres hacia las mujeres. Y ahí entendiendo que estamos hablando de diferentes tácticas, y ahí uno se pierde a veces, porque uno dice, bueno, la violencia es solo la física. No, no es solamente la física, o sea, los hombres utilizan diferentes, o sea, son diferentes acciones, usan diferentes tácticas, desde la violencia psicológica, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia física, la violencia económica. O sea, a partir de este, o sea, conjunto de acciones, los hombres van generando un sometimiento continuo con respecto a las mujeres. Y la preocupación más grande... Perdón, la violencia económica, ¿a qué se refiere? Cuando entendemos que la violencia hacia las mujeres que ejercen los varones tiene que ver con el control y el poder, y cómo esto va implicando, tiene impacto sobre la autonomía de las mujeres, tiene que ver con la toma de decisiones que las mujeres tienen sobre los recursos económicos, sobre su propiedad, pero también lo que los hombres no chantajean con respecto al tema del dinero que ellos debieran de entregar, por ejemplo, una pensión alimenticia a las mujeres a propósito de tener hijos en común. Ahora, el problema es, o sea, este es un problema que preocupa, pero preocupa aún más en contexto de crisis. O sea, a propósito de que se agudiza esta idea de que los hombres, en el concepto de Rita Segato,
donde existe la ideología del macho, este macho que trata de mostrar potencialidad, virilidad, a partir de un conjunto de experiencias, entre comillas, que buscan mostrar éxito, potencialidad, potencia. Y hoy día se encuentran, por ejemplo, desempleados, sin dinero, sin poder mostrar que son hombres. A través de eso, la forma que ellos tienen de equilibrar este desequilibrio de poder, entendiendo que la violencia siempre es son relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, pero la forma en que ellos siguen manteniendo el poder sobre las mujeres es a través de la violencia hacia las mujeres. O sea, ellos vuelven a tener virilidad, a mostrar potencialidad a través de la violencia hacia las mujeres. Y eso es súper preocupante en el contexto que vivimos hoy día. Se nos fue el Pedro. Sí. Vamos a tener que ponerle pausa a la grabación nomás. Le voy a escribir. Ya, pero... Ya, Carla. ¿Y qué pasa si no erradicamos la violencia de género? ¿Cuál es el problema y por qué es tan importante erradicarla? Bueno, la importancia de erradicar la violencia de género tiene que ver principalmente por una razón de derechos humanos y también de justicia social, pero adicionalmente tenemos el problema de los costos, también a nivel de Estado, que generan tanto económicos como sociales, no erradicar la violencia de género. Nosotros podemos poner como ejemplo no solamente los daños físicos y psicológicos al cual están siendo sometidas las mujeres, sino también hay que pensar en los niños y niñas que pueden estar presenciando esas conductas como modeladores y también la normalización de estas situaciones, tanto a nivel social como cultural, nos genera un grave daño para toda la sociedad. Y como señalábamos, en alguna manera en las organizaciones también se replica esto. O sea, también hay un alto costo para las mujeres y pensamos en el número de mujeres que trabajan dentro de nuestra organización, en qué condiciones pueden trabajar psíquicas estas mujeres que están siendo sometidas a violencia diariamente. Entonces, hay una serie de variables que en el Estado y como sociedad nos vemos altamente perjudicados al normalizar este tipo de situaciones. Y la expresión más grave, que es lo que nos duele a todos al verlo en las noticias, finalmente siempre son los feminicidios, que sería la expresión más violenta de violencia hacia la mujer. O sea, evidentemente eso es un daño ya gravísimo para la ciudadanía. Oye, Tatiana, y profundiza un poco más esta idea de cómo se agrava la situación en este periodo de aislamiento social. Lo que pasa es que cuando en un contexto de confinamiento está la idea de este hombre que que busca mostrarse el dueño del territorio, ¿no? La autoridad, que no lo desafíen, y cualquier acción que las mujeres ejecuten durante el confinamiento, ellos pueden interpretarlo como que estuvieran desafiando su autoridad. Y por otro lado también tienes a aquellos que, no estando confinados con las mujeres, las exparejas, pero que sigue existiendo una relación de violencia o sea, del hombre a la mujer, el sentir que pierde el control sobre la mujer al no poder, al estar confinado en otro lugar, no poder verla, no poder estar observando qué hace, controlando qué hace, puede agudizar mucho más la situación de violencia. Como decíamos anteriormente, no necesariamente tiene que ser golpe, puede ser, o sea, a través de distintos medios, con distintas manifestaciones. La violencia económica hoy día sin duda se ha agudizado mucho más, o sea, los hombres dejan de pagar las pensiones, controlan mucho más el tema de los recursos económicos hacia las mujeres. Entonces, vemos que aquí hay un tema que trabajar, y sobre todo porque las mujeres además, en contexto de crisis, de emergencia, imagínate que ellas en un contexto entre comillas normal, y digo normal porque la idea no es normalizar la idea de la violencia, ¿no? Pero en un contexto normal, ellas se sienten tremendamente amenazadas a la hora de pensar de salir de una relación de violencia, toda vez que no encuentran en el contexto que tiene que
donde ellas tienen que recibir apoyo, ayuda, atención, no lo encuentran como debieran de encontrarlo, pero en un contexto de crisis se agudiza también más, porque los actores no están muchas veces, o están funcionando en torno a otros temas. Entonces tenemos el tema del dominio del territorio, cuando estamos, el hecho de que estamos a las 24 horas agudiza, ¿no es cierto?, que haya un mayor control de parte del hombre, y eso afecta, genera un contexto de más violencia. Pero también está el tema de la salida, la dificultad que tiene salir de este contexto violento, porque no se puede salir, porque no se puede, ¿cómo se llama?, acceder a las redes, todo eso. A eso te refieres, ¿no es cierto? Sí, y bueno, y también que hay una institucionalidad que no responde de la forma en que las mujeres esperan como respuesta institucional. Y ahí yo creo que tanto las instituciones del Estado, pero también las organizaciones privadas, las empresas, pueden hacer mucho en colaborar, en generar estos contextos donde las mujeres sientan que pueden salir, pueden tomar la decisión, porque las mujeres no es que no lo piensen, sino que más bien sopesan, ven las alternativas. Y muchas veces esa alternativa de salida es mucho más amenazante que la que ellas sienten que tienen hoy día, conviviendo con su agresor o viviendo la violencia con su ex pareja, pero que sigue siendo su agresor. Oye, Carla, y antes de que nos vamos a la cosa práctica de cómo hacer, qué hacer, dónde, me comentabas que hay una serie de mitos respecto de lo que son las víctimas y los victimarios, como que está mal concebido, está mal entendido de parte de las personas en la sociedad. Cuéntanos un poco de esos mitos. Sí, bueno, me gustaría que abordáramos el tema de los mitos, porque la violencia de género en la pareja tiene la particularidad de ser mucho más compleja que cualquier otro tipo de violencia intrafamiliar. Y muchas veces las organizaciones a uno le pasa que cuando está explicando el tema de violencia de pareja te dicen, bueno, pero los niños también sufren violencia o los abuelitos también sufren violencia. Y en ese sentido, bueno, el primer mito que hay que romper en términos de la violencia en la pareja es que primero, como decía Tatiana, acá hay un acto de poder y sometimiento. Y está el binario de un hombre que somete a una mujer, que no es cualquier cosa. Como dice Miguel Lorente, bueno, hay un contexto que ha permitido esto con los testigos, están las características del hombre que tiene la credibilidad y las características de la mujer que en esta sociedad tiene como la sospecha o la culpa de la situación, algo hizo para que o algo ocurriera así más normalizador. Y dentro de eso pensar primero que el primer mito súper fuerte creo que es que siempre la gente piensa que quien fue el feminicida o quien agredió es una persona enferma o con alguna patología psiquiátrica. Siempre señalan como, bueno, es que tenía algún trastorno de personalidad limítrofe o tenía algún grado de esquizofrenia, y lo cierto es que los estudios señalan que ninguno de estos hombres en los estudios de transversalización de la personalidad de estas personas tiene un aumento en algún grado de trastorno ya digamos de personalidad, sino más bien atribuye a una conducta aprendida y enseñada por la sociedad en el rol de lo que significa ser hombre en la masculinidad hegemónica actual, donde se les permite usar la violencia. Entonces, en donde ellos vean su masculinidad de alguna forma herida, transgredida, socavada, una conducta que la sociedad les refuerza es que pueden agredir. Por lo tanto, cualquier hombre podría ser un potencial agresor si uno lo analiza desde ese punto de vista. Solamente usa una salida que la cultura le ha permitido poder usar. Y en relación a la víctima, los mitos constantes son primero que la persona le gusta ser golpeada porque se mantiene en esa relación, sin entender el daño que pueden estar recibiendo al sometimiento constante, como decía Tatiana, bueno, la imposibilidad de tomar decisiones de forma de repente más autónomas por las condiciones actuales que se están enfrentando y saben que posiblemente enfrenten si denuncian esa situación. Y por otra parte, que hay como tipos de víctimas. O sea, siempre hay mujeres que dicen, no, yo soy mucho más fuerte, a mí no me van a agredir o no me ha pasado porque yo, por mi carácter. Lo cierto es que no hay características de las víctimas de violencia de género. Como decimos una vez, responde al binario de violencia y género y que está asociado a la mujer, ser la sometida, y al hombre que puede ser el sometedor, el victimario. Por eso es que es tan importante el cambio cultural y también la educación no sexista que exigimos desde el principio para poder avanzar en esos constructos de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer en el patriarcado. O sea, estamos todos afectos a la situación en la cultura en que actualmente estamos, ¿no? Exacto, por las Y exigencias. Tatiana, a ver, vamos a lo concreto.
yo soy testigo de una situación de violencia de género. Vamos más directo, así, yo tengo una amiga que está viviendo una situación de abuso. ¿Qué hago? Escucharlas, contenerlas, creerles, nunca abandonarlas, porque se tiende a pensar, está esta idea de que, y lo dijo una autoridad lamentablemente, que las mujeres son erráticas, ¿no? Que a veces te buscan y después se van, vuelven con el agresor, pero todas esas conductas tienen que ver con que ellas van tomando alternativas en torno a los contextos, en torno a cómo vamos funcionando nosotros, cómo van funcionando las organizaciones, las instituciones en torno al problema que ella tiene. Entonces, cuando nosotros le damos seguridad a las mujeres, seguridad de que la alternativa de salida es mucho mejor para su cotidianidad, para sus familias, para sus hijos, etc., ellas toman la decisión de salir de esa dinámica de violencia. Y ahí, insisto, creerle, escucharla, acompañarla, ser claros en lo que va a ocurrir cuando ellas toman las decisiones que toman también, porque eso es súper importante cuando uno ve a una mujer, no sé, se acerca a una mujer, pide ayuda y viene desbordada, uno tiene, muchas veces ellas ni siquiera pueden ponerle nombre a lo que están viviendo. Y uno tiene que ser capaz de acogerle y decirle lo que está viviendo, qué es violencia, qué tipo de violencia es la que está viviendo. Mostrarle las redes de las cuales dispone, segurizarla respecto de las redes de las cuales dispone, mostrarle que entre las redes una está, los amigos, los compañeros de trabajo, la familia, e insisto, entender, comprender las decisiones que toman, porque la Ana Carcedo la otra vez decía que a nosotros se nos olvida que las mujeres son mujeres sanas y son capaces, y que tenemos que ser capaces de aceptar las decisiones que toman, y a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué volvió con él? Y uno más bien tiene que preguntarse, no preguntarse por qué, por qué lo hace, sino que qué contexto fue el que generamos para que ella tomara esa decisión en definitiva. Creo que eso es importante. Por eso que los terceros somos tan relevantes. Y si una mujer quiere, si yo tengo una amiga que quiere denunciar, ¿qué tiene que hacer? ¿Tengo que llevarla a carabineros? ¿Tengo que qué? ¿Conseguirle un abogado? O sea, si ella toma la decisión de encontrar una salida a su situación de violencia con la denuncia, efectivamente lo que yo tengo que hacer es conducirla a las instituciones que hoy día toman la denuncia, Carabineros, PDI, Fiscalía, tribunales. Sin embargo, yo pienso y creo que la denuncia no es la única salida a la cual nosotros como sociedad tenemos que llevar a las mujeres. Toda vez vuelvo a insistir de que hay una institucionalidad que lamentablemente opera lento, a veces no comprende. Por ejemplo, específicamente, no estoy hablando de los profesionales más técnicos del Servicio Nacional de la Mujer o incluso del Ministerio de la Mujer, sino que estoy hablando de la otra institucionalidad, ¿no? Tribunales, fiscalía, que comprenden muy poco que, por ejemplo, una investigación con celeridad y acuciosa no solamente es importante para hacer justicia, sino que también es parte del proceso reparatorio de las mujeres. Y cuando no lo entendemos así, las mujeres toman otro tipo de decisiones, que no necesariamente es la denuncia. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados como sociedad, no solamente para darle como alternativa a las mujeres eso, sino más bien generar otro tipo de alternativas de características también más comunitarias, más territoriales, donde las mujeres se encuentren, conversen entre ellas, se encuentren que tienen, colectivamente descubran que sí tienen recursos propios para enfrentar la violencia, porque la han enfrentado, han generado estrategias de resistencia a la opresión que han vivido por años, probablemente, y entre ellas son capaces de ir observando, de ir apoyándose, de ir mirándose en esto. Entonces la idea es ir buscando cómo yo enfrento al agresor sin recibir de vuelta una agresión física, ¿no? O sea, esa es como la idea, o sea, lograr buscar estrategias para darle un no, para, aquí no. ¿Esa es un poco la idea? O sea, la idea siempre
siempre que yo ayudo, la idea es que no se vuelva un contexto más amenazante para la mujer. Ya. Eso siempre tiene que estar en el marco, ¿no? Y ser respetuoso con la decisión que tome la mujer y respetuosa con la decisión que tome la mujer. Las mujeres saben el riesgo que corren. Las mujeres, hoy día, el aumento de llamados tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con ser conscientes de lo que significa vivir violencia, el riesgo de la violencia. Sin embargo, vuelvo a insistir, cuando las mujeres miran las alternativas que tienen de salida, muchas veces la decisión de denunciar no es parte de la alternativa que toman las mujeres porque se vuelve más amenazante. Por eso que tenemos que tener otras alternativas que sean de carácter más comunitario, más desde las organizaciones, más del grupo de amigos, del grupo de compañeros, etcétera, que vaya en generar confianza, acogida a las mujeres. Nosotros, por lo menos a mí me ha tocado, me he encontrado con organizaciones que lo hacen, que tienen las mejores intenciones cuando abren estos temas al interior de la organización y que es fundamental abrirlos. ¿Ah? O sea, los webs, los principios de empoderamiento lo trabaja la norma de 3262 y otras iniciativas también que abordan el tema de la violencia hacia las mujeres. Pero hay que generar capacidades, capacidades que parten desde la lógica de generar otros marcos cognitivos que te permitan ver el problema, pero además no revictimizar, porque lo peor que te puede pasar es que termines revictimizando a las mujeres. Mira, aquí nos han llegado por el chat un comentario de Yvonne. Dice, muy importante lo que señalan sobre las necesidades múltiples de las mujeres y por ello la importancia de respuestas amplias para la diversidad de mujeres. Y tenemos dos preguntas. Cecilia Barriga dice, cuando se habla de violencia de género, ¿está referida a las mujeres solamente o también se puede entender referida a género no binario? Bueno, muy buena pregunta. Específicamente la violencia de género comienza a investigarse con el principio de las feministas históricamente y la lucha por parar con la violencia, entonces se inició desde las mujeres, ¿ya? Pero sin duda que con todo lo que ha aportado Judith Butler y todo con las nuevas miradas de lo no binario, y ya en la última parte de la teoría queer, precisamente es lo que vienen a, a incorporar y que también se debe tomar. Ahora, muchas depende de hasta el punto de vista a veces del abordaje teórico que se hace y se explicita, y tiene que ver con la problematización de la academización de algunos conceptos, vas a ver si se aborda o no el tema de las minorías o también la población LGTBI o la parte no binaria. Sin duda depende de las políticas públicas y también cómo lo aborde la institucionalidad. Y otra pregunta, Carla, ¿nos puede explicar la diferencia entre femicidio y feminicidio? Fueron palabras que aparecieron y... No sé si la Tati quizás lo puede explicar mayormente, creo que es algo gramatical, pero la Tati quizás lo puede explicar. Lo que pasa es que la Marcela Lagarde, que es la que habla de feminicidio, lo establece desde el punto de vista de la no debida diligencia que tiene el Estado para enfrentar este tipo de problemática. Tiene que ver con un Estado, con una institucionalidad. La responsabilidad de la inacción del Estado, de la complicidad del Estado, es súper potente ese concepto. Entonces la diferencia tiene que ver con... Básicamente es la responsabilidad que tiene el Estado. ¿Es el feminicidio? Es la responsabilidad que tiene el Estado. Es una institucionalidad que no actúa, una institucionalidad que además coopera. ¿Y el femicidio? ¿Y el femicidio? El femicidio tiene que ver con la muerte a propósito de la... En general, como dice la Carla, se usa indistintamente, pero pero Marcela Lagarde lo usa muy fuertemente para hablar de este Estado cómplice, ¿no? Este Estado que no actúa, que a las mujeres las matan en México porque hay un Estado que no actúa. En Chile también, ojo, pero convengamos que allá es un contexto bastante distinto de la complicidad que tiene. Hay un Estado que actúa muy
es muy activo en eso. Acá tiene que ver con la inacción muchas veces del Estado, más que nada. Ya, Ivonne acá complementa su comentario respecto a la importancia de respuestas amplias para la diversidad de mujeres, dado que plantea que lo judicial en respuesta es muy probable que revictimice únicamente y no sea realmente efectivo. Por eso es que es Aquí, bueno, importante capacitar a esas personas y permanentemente, porque además el patriarcado es astuto, entonces finalmente si tú no estás generando estos acuerdos, estas otras normalidades, estos otros discursos de verdad en torno a la violencia, se vuelven a instalar los antiguos. Estamos hablando de estereotipos, estamos hablando de ideas que están muy metidas acá adentro. Entonces, la capacitación tiene que ser permanente, tiene que ser ir comprobando si es eficiente o no respecto de cómo se va interpretando la ley, cómo se va haciendo la gestión en justicia. aquí hay dos preguntas bien específicas. ¿Cómo generar espacio de confianza en las empresas para que las víctimas se atrevan a hablar? Para que se dé lo que plantea Carla, digamos, que se sienta acompañada y que pueda contar su situación. En mi experiencia, sensibilizando y entrenando y capacitando hombres y mujeres en prevención de violencia de género, creo que desde ya la sensibilización, por ejemplo, recuerdo haber capacitado y entrenado a 1.200 hombres en una empresa, desde ya esos espacios se abren para la conversación, para que el tema sea un tema, primero, organizacionalmente. Si no se puede sensibilizar a través de entrenamiento, bueno, como decía Tatiana anteriormente y en la guía que elaboró, bueno, poner un mensaje, activar algún workshop, poner las líneas de ayuda que existen actualmente, o sea, que todos los trabajadores y las trabajadoras de la institución o organización entiendan que para la organización este es un tema. Para mí ya ese es un avance, ¿ya? Y en mi experiencia permite que se acerquen las mujeres con más consultas o incluso hombres violentos se han acercado a consultar. Creo que estos espacios de discusión ya son un aporte. Ahora, si la empresa tiene más recursos y puede intervenir en una política de género donde ahí abarca el tema, como decía la Tati en la norma, la prevención de violencia de género específicamente con un plan de acción, bienvenido sea. Pero también están los grupos de ayuda, los grupos alternativos que se pueden abrir de conversación en las organizaciones, las redes de mujeres, eventos donde se hablen de estas charlas y se sensibilice, y eso yo creo que puede ser una buena forma, y en la experiencia por lo menos eso abre la conversación, o sea, de un tema tabú tan también castigado, que la organización tome una postura clara frente a esta situación. Y acá otra también práctica. ¿Tienes algún caso, alguna empresa que haya tenido éxito en eliminar la violencia de género y qué acciones implementaron? Yo puedo contar la experiencia de una empresa y quiero mandarle un mensaje que probablemente nos está escuchando, Marisa Briones, que a mi juicio, una de las personas tremendamente valiosas que hizo un trabajo desde hace mucho tiempo, cuando empezamos con la Corporación Domo y vagó a trabajar cómo erradicar, cómo prevenir la violencia hacia las mujeres. Ella trabajaba en Laboratorios Vagó y cómo Vagó comprendió que la forma era generando agentes de cambio al interior de su organización. Entonces, formó a muchos trabajadores y trabajadoras en monitores que eran capaces de, como dice la Carla, poner esta escucha activa. Esta escucha activa además que parte conteniendo a las mujeres, comprendiendo a las mujeres y sabe acompañar a las mujeres. Y además sabe cómo devolver un relato de que muchas mujeres llegan superadas, pero muchas no son capaces de ponerle nombre a lo que están viviendo. Entonces estamos hablando de personas que al interior de la organización fueron formadas para decirle a la mujer, lo que usted está viviendo es violencia de pareja, usted fue durante años sometida, mire, vivió esto. Las formas de salida que yo le propongo son estas, usted puede tomarlas, puede no tomarlas, yo la puedo acompañar en esto,
puede ir a denunciar a tal parte, si usted denuncia le va a pasar esto, esto. O sea, son personas que eran capacitadas para acompañar no solamente a las personas que vivían violencia en el interior de la organización, sino que además eran agentes activos en sus comunidades, en los colegios de los niños, en el barrio, y era tremendamente poderoso lo que hizo Bagó esas personas están capacitadas, siguen siendo agentes de cambio en sus comunidades y en sus trabajos. Pero la estrategia también puede ser menos que eso. Puede ser en lo que decía Carla también. O sea, Dando espacios, exacto. espacios para tomar conciencia, para discutir. Oye, y aquí hay un caso bien difícil, ¿ah? Violencia intrafamiliar entre compañeros de trabajo, o sea, parejas que trabajan en un mismo lugar. ¿Qué, cómo abordar eso? Carla, tú tienes experiencia en eso, ¿no? Sí, tengo la experiencia de en algún minuto se me presentó el caso de una mujer que casi sufrió un feminicidio y bueno, esta situación ocurre, fue bien gráfico, o sea, la situación ocurre en un proceso de separación de una pareja formal, pero luego de que él va a jugar a la pelota, un tercer tiempo, los colegas le dicen, oye, no aguantes esto, no permitas esto, no lo puedes permitir, él vuelve y hace un intento de feminicidio con una violencia extrema. Este caso llegó a mí como asesora de una organización también y bueno, eh, recursos humanos absolutamente impactados porque había mucha gente involucrada, ¿ya? Desde lo que habían estado en ese partido de fútbol, aconsejando a esta persona, los testigos, era todo un grupo de trabajo. Yo creo que la intervención primaria ahí siempre es la protección de la víctima. Cuando este caso ya se vio, evidentemente el trabajador tiene un carácter penal, por lo tanto hay una denuncia. Pero ¿qué se hace ahí? Yo creo que es importante trabajar en la decisión de si uno puede o no sostener esta situación, si además va a exponer a un riesgo a una trabajadora. Entonces, creo que la intervención primaria ahí es ver la gravedad, evaluación de daño, gravedad de los hechos, y también si ya compete algo penal, la organización no tiene mucho que opinar porque se va a otros niveles. Pero dentro de eso también después hay todo un trabajo de reparación, de no revictimizar a la víctima, porque usualmente los hombres tienen este pacto patriarcal que se juntan, se unen y evidentemente a veces la mujer queda como la culpable, o como dice Miguel Lorente, toda la culpabilización cae en la mujer. Entonces, creo que la intervención tiene que ser en distintos niveles, de la base que ojalá el personal que reciba esta denuncia esté entrenado para no manejarlo como una copucha, como algo divertido, como algo casual, como algo normal entre las parejas, sino que, como decía Tatiana en el caso de Bagó, bueno, ojalá tener un par de personas entrenadas para poder intervenir, contener, evaluar daño y después reparar. Porque no porque él sea un trabajador, sabemos, por eso creo que es importante señalar que la violencia de pareja es totalmente distinta al otro tipo de violencia. O sea, en otro tipo de violencia, si a mí me sacan del lugar, yo no estoy expuesta a riesgo. Pero sabemos que los feminicidios y femicidios ocurren cuando la mujer termina esa relación. Entonces, sí, que el trabajador esté presente con la compañera tiene un riesgo mayor, evidentemente hay que tomar otro tipo de definiciones y de protección. Pero si es una a nivel más medio de no tanta exposición a la gravedad, intervención también, porque como señalan también varios autores, ser cómplices de estas situaciones pasivos es lo peor que podemos hacer. Entonces, entendiendo los derechos fundamentales de ambos, creo que no puede priorizar en un caso de violencia así el que vamos a dejar que son inocentes hasta que comprobemos lo contrario. O sea, no. Yo creo que en cualquier caso de acoso sexual o los casos de violencia dentro de la organización, la protección a la víctima es lo primero. Después ver cómo se cubre lo demás. Y una última pregunta, ya no hemos pasado harto rato. La vez pasada los media hora no fue insuficiente, ahora por menos, los 45 minutos han sido insuficientes. En un contexto distinto, en el contexto de mujeres, ya por ejemplo, madre, hija, hermanas, o en una relación homosexual, digamos, dos mujeres, ¿cómo se da? ¿También se habla de violencia de género o ya estamos en otro? O sea, en el caso de la relación de pareja, de hecho, es tanto así,
Y agradezco también, a mí me gusta nombrar a las mujeres que están en esto, a Rompiendo el Silencio, a las compañeras que trabajan en una organización de mujeres lésbicas y bisexuales, quienes lograron entrar una indicación en el proyecto de ley que hoy día se discute en el Parlamento sobre el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, donde ellas dicen, ojo aquí, o sea, las mujeres de la diversidad sexual o de las disidencias sexuales también viven violencia en sus relaciones de pareja y también viven violencia institucional, porque la ley es mucho más compleja, ¿no? Habla de la integralidad y se hace cargo de lo estructural, de la causa estructural de la violencia. ¿También Sin tienen la embargo, misma dinámica? ¿También tienen una dinámica similar o se dan distintas ahí? El no, hecho de la no dominación, el hecho de la violencia institucional, el hecho de la violencia también, eso. o sea, también hay una dinámica de control, también hay una dinámica donde hay una otra que va perdiendo autonomía. Sin embargo, tenemos que entender de que en una sociedad patriarcal, y en una sociedad donde, o sea, aquí los que tienen el privilegio y los que sostienen el poder y los que en general acostumbran a ejercer el poder a través de la violencia y la violencia contra las mujeres, son los hombres. En eso no hay que perderse. El hombre. Hoy, Entonces cualquier hombre puede culturalmente es ser un mucho más, potencial agresor, ese es el problema. entonces el hombre es culturalmente más aprobado, validado en este tipo de asimetría de poder y de relación. Y en el caso de madres con hijas, estamos hablando ya de otro tipo de ¿cómo se llama? Sí. De violencia, ¿no? Ahí es otro tipo de violencia, violencia intrafamiliar, como señalábamos al principio, y es menos riesgosa por lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, primero volver a tomar el punto de que, claro, el hombre es sociabilizado para que sea violento en la masculinidad hegemónica. Entonces, por eso es tan importante la educación no sexista y el cambio cultural que necesitamos actualmente. Porque, como decía Tati en este minuto, cualquier hombre, al ver su masculinidad herida, puede tener una reacción de violencia porque es lo que la cultura le ha formado, ¿ya? Acá también lo tomo con un comentario que dice cómo acompañar a mi compañero que da cuenta de tener violencia y lo ha contado en el espacio de intimidad, pero no sabe cómo acompañarlo. Bueno, creo que es prioritario que tome conciencia ese hombre de lo grave de la situación y quizás que no es aislado, sino que es la cultura que permite que sean así, que pida ayuda o asesoría, como mencionábamos anteriormente. Y también lo dejamos invitados para la próxima charla que vamos a hablar de masculinidad, hombres en tiempos de cambio, para ver este punto de vista ahí. Pero lo que señalabas, Pedro, de madre e hija, es violencia intrafamiliar, pertenece a otro tipo de violencia y es mucho menos riesgoso porque, como hablábamos anteriormente, usualmente cuando separan por ejemplo, a la hija de la madre, se separan y en la mayoría de las ocasiones no hay un riesgo inminente de la vida de esa niña, como sí ocurre en la dinámica de violencia de pareja, que es cuando yo me voy, que incluso a veces tengo más riesgo de ser asesinada, porque este control, que soy posesión del otro, te lleva a otro nivel de violencia. ¿Mm? Ahora, en el caso de la violencia intrafamiliar con hijos, hay un problema adicional, que es el tema de que es un menor de edad, ya que no tiene las capacidades y no tiene el apoyo, digamos, porque el núcleo familiar es el más cercano. Entonces, y sobre todo en contextos donde hay crianza, cuando hay estilos de crianza autoritario, donde se valida la violencia como una forma de crianza, ahí entramos en niveles muy riesgosos, tan riesgosos quizás como el de mujeres, pero como dice bien Carla, el tema de ¿cómo se llama?, de la asimetría de poder, en el caso del hombre y la mujer, donde se va socavando ¿cómo se llama?, la identidad. Se va socavando ¿cómo se llama?, la mujer está siendo sometida, se da otra dinámica completamente distinta que con los niños. Cuéntanos, Carla, la próxima semana, ¿quién es el... Yo sé que es español, Bueno, que fue sí, bueno, Miguel Lorente, ¿cómo se llama?, a investigar.
Claro, Miguel Lorente es médico forense, es PhD también en medicina forense, es profesor y académico de la Universidad de Granada, lleva muchísimos años asesorando organizaciones nacionales e internacionales en violencia de género, es asesor de la Unión Europea en violencia de Pero algo género interesante, y mientras vuelve aborda el Carla, tema desde es el que hombre. tiene una charla TED, ¿ya? Sí, sí. Y les pusimos el link para que ustedes puedan... Bueno, de todas formas, me gustaría agradecer también a Tatiana por la participación y el apoyo en toda la creación de estos conversatorios, también al contacto Miguel Lorente, porque gracias a Tatiana yo también conocí a Miguel Lorente, así que eso fue un muy buen gesto también, y de colaboración y cómo hemos ido construyendo también este espacio para organizar y un poco poder también colaborar y orientar a las organizaciones a que nos acerquemos a una prevención de la violencia de género. Ya. Muchas gracias, Carla, muchas gracias, Tatiana. A todos nos estamos viendo la próxima semana. Tenemos el tercer y último conversatorio y ahora lo abordamos desde la perspectiva de las masculinidades y cómo los hombres nos podemos involucrar en la prevención y erradicación de la violencia de género. Muchas gracias a Muchas todos, que gracias les a vaya ti, bien. gracias Pedro por todo el apoyo. Ya, chao. Chao.